El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida, ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre. Del libro del Éxodo hemos escuchado esta petición, esta orden de Dios: decid a toda la asamblea de Israel, el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia. Y entonces cada uno comerá este cordero hasta terminarlo. Dice, será un animal sin defecto, de 1 año, cordero o cabrito. Y después, dice, tomaréis su sangre, la rociaréis las 2 jambas del dintel de esa casa donde lo hayáis comido. Lo comeréis de noche, asada al fuego. Y entonces, esa noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos los primogénitos. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis. Esta lectura y este hecho tan llamativo para nosotros, la cena del Cordero, es una figura en el Antiguo Testamento de la cena que Dios va a mandar preparar para su pueblo. Es la cena de la Eucaristía. Y de hecho Jesucristo va a instituir la Eucaristía precisamente en la conmemoración de esta cena. Habla de un cordero, habla de la muerte del cordero, habla de la sangre del cordero, que va a ser la señal la señal de los israelitas para que Dios no toque a esas personas que estén en esa casa. Es decir, la sangre les va a salvar. Y eso es la Eucaristía para la Iglesia. Es el nuevo Cordero, Jesucristo. Se le sacrifica, no se le quiebra ni un solo hueso. Y su sangre, derramada ya místicamente en la Eucaristía y después cruentamente en el Calvario, su sangre es la que nos salva del exterminio de la justicia de Dios. Si bien en el Antiguo Testamento existían los sacrificios en este caso del Cordero, en el Nuevo Testamento el sacrificio por antonomasia es el de Cristo, que se realiza cada vez en una Santa Misa. Y por eso nosotros podemos encontrar misericordia. ¿Cómo encontrar misericordia nosotros?
por nuestros pecados o alguna otra gracia, alguna otra bendición, si Jesucristo no intercede por nosotros. Por eso Él mismo alguna vez ha dicho, cualquier cosa que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se lo dará. Nosotros podemos ser escuchados por Dios gracias al sacrificio de Cristo. Sin su mediación, sin sus méritos, nosotros no podríamos, porque nuestros pecados y el pecado de nuestros primeros padres nos han separado radicalmente de Dios. Por eso, queridos hermanos, ¿dónde encontrar misericordia de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde encontrar a Dios propicio? Hoy día se habla de muchas cosas, y es necesario. Estamos en un mundo convulsionado socialmente, y la Iglesia habla de los problemas sociales. Tiene el deber de hacerlo, porque nosotros estamos metidos en este mundo. Tantas injusticias, tantos atropellos, en los grandes, en los pequeños, problemas sociales, terrorismo. En México, por ejemplo, y me parece que en Centroamérica, hay bandas, terribles bandas de narcotraficantes, que es terrible meterse en esas ciudades, porque dominan, y cuánta barbarie se comete. Y la droga, cuántos crímenes, también aquí lo sabemos, cuánta corrupción. Y estas situaciones a la Iglesia le preocupa. La ecología, el calentamiento global, es una preocupación, es verdad. Y yendo un poco más cercano a nosotros, la familia, crisis sociales, ¿no? Crisis humanas, terribles. Y la falta de trabajo, también lo que habla el Santo Padre, la cultura del descarte, no se tiene en cuenta a los ancianos, a los jóvenes tampoco, no se les da trabajo, no hay trabajo para los jóvenes. Y entonces son problemas sociales, porque la Iglesia está metida en este mundo de lleno. Ideologías tan terribles como la ideología de género, que está penetrando terriblemente en toda la sociedad. Y esto son problemas que nos afecta a todos nosotros. Pero la solución para todos estos problemas no está del todo en nuestras manos, y más aún, no es el centro de la Iglesia. No es el centro de su vida. Jesucristo, cuando vino a este mundo, ¿acaso no encontró esclavos? ¿Acaso no encontró un imperio de hierro como el Imperio Romano, que tenía bajo sus pies a tantísimos pueblos sojuzgados? ¿Acaso no sabía que Pilato era un hombre cruel, que despreciaba a su pueblo, una autoridad tan bárbara? Y los hermanos, los hijos del gran Herodes, no eran adúlteros. No había pecados tan terribles en su tiempo. ¿No vio cómo los jerarcas del pueblo de Israel estaban corrompidos por el dinero y el poder? Y algunos ni creían en la resurrección de Jesús, en la resurrección de los muertos, ni en el cielo creían. ¿Qué hizo Jesucristo?
Lo que hizo Jesucristo, eso es el centro de la misión de la Iglesia. Ante tanta barbarie humana, ante tantos problemas sociales, ¿qué hace Jesucristo? Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y lo que el Antiguo Testamento profetizaba de Él, Él lo hace. ¿Y Él qué hace? Ofrece su vida por la conversión y la salvación, no solo de sus contemporáneos, sino de todo el mundo. Y así Jesús realiza la revolución más grande de todos los tiempos. Trajo el perdón de Dios para este mundo. Por eso, queridos hermanos, el cristiano, la misión del cristiano, el centro, el eje de su misión en este mundo, no está en ser un superhombre o una supermujer que solucionen todos los problemas, todas las guerras, que consiga la paz al mundo, que haya igualdad, que haya prosperidad, que dejen de haber atropellos. Esa no es la misión del cristiano. El centro de su misión es hacer presente a Dios en este mundo. El centro de su misión es que ese hombre, esa mujer que cree en Dios, que cree en Jesucristo, esté unido a Él, unirse a Él, hacerse amigo de Dios. Por eso, si se entiende esto así, solo así, queridos hermanos, podremos también cambiar nuestro mundo. Y es lo que hizo Jesucristo. Por eso, ¿cuál es el centro de la Iglesia? Es el santo sacrificio de la misa. Esa es la vida del cristiano. Todos los días, tener ese encuentro de tú a tú con Dios, tan tú que lo puedo tener dentro de mí. ¿Cuántos aprecian la Eucaristía diaria? Es una gran pregunta que hay que hacerse a la Iglesia. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿No ha dicho el Concilio Vaticano II que es fuente y cumbre de la vida cristiana? Fíjate, eso es demasiado, parece. Es el manantial que riega toda la vida de la Iglesia, sus obras de caridad, el atender a los enfermos, el curar a los enfermos, el dar de comer a los pobres, el educar a tanta gente, el sacrificarse por Dios. Todas esas obras serán posibles si nosotros nos dejamos regar de este manantial. ¿Cómo llegaremos a las altas cumbres de humanidad, de dignidad? Si no venimos a esta fuente, que es la Eucaristía. Aquí está Dios. Aquí está Dios. ¿Cuánto se aprecia, queridos hermanos, la Eucaristía? ¿Cuánto? Una gran pregunta. También nosotros preguntémonos, ¿cuál es el centro de nuestra vida? ¿Cómo participamos de la Eucaristía? Aquí está Dios. Lo que no puede producir ni las grandes industrias, ni los grandes comercios, ni todas las grandezas de este mundo. Aquí está. Lo que los israelitas en el Antiguo Testamento veían a lo lejos cuando sacrificaban el cordero en la cena pascual. Eso lo tenemos aquí nosotros. Tenemos a Dios, al mismísimo Dios.
Por eso pidámosle a nuestra Madre la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, 100 años que estamos celebrando, hambre, deseo de estar junto a Dios, que está aquí. Ella misma les enseña a los niños, les habla de Jesús en la Eucaristía, les daba hambre de estar con Él. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vieron al ángel con la Eucaristía pendiente en el aire y lo adoran. Terrible oración que les enseña, porque relata o describe el dolor que tiene Dios. Los niños adoran la Eucaristía, estos 3 niños, ya hoy 2 beatos. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido. Tremendo. La Virgen les dice a los niños, reparen. Jesús, Dios, está ya en medio de ustedes y nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Y Dios sufre porque no le quieren. ¿Dónde está más presente Dios que donde Él mismo está? ¿Dónde está más presente que donde Él mismo está? Y ahí está, en la Eucaristía. Aquí está Dios. Por eso la Iglesia pide que se celebre todos los días la Santa Misa. Ahí está Dios. Él es el que puede cambiar toda nuestra vida. Él es el centro del cristiano. El cristiano no ha nacido para ser un pacificador, para ser un hombre que traiga la paz al mundo. El cristiano está para ser presente a Dios. Y en la medida que lo hace presente, como Jesucristo, trae paz. Pidámosle pues a nuestra Madre la Virgen, queridos hermanos, en este viernes dedicado al corazón de Cristo. Pidámosle a ella que nos dé hambre, fe de la Eucaristía. Y ojalá que participemos todos los días, si fuera posible, de una Santa Misa y participemos con mucha atención, sabiendo que ahí está Él, que lo tenemos tan cercano, tan delicado, que no se aparece personalmente, sino se oculta para no asustarnos, no intimidarnos, porque cuando ves una persona, como nosotros, un niño que ve a su papá y lo ve enojado, se asusta. Pero Dios, que puede estar, no sabemos cómo, pues, no sabemos en qué sentimientos pueda tenernos, pero se aparece ahí en una hostia, que ni siquiera tiene apariencia de persona. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos siempre con confianza. Nada más, queridos hermanos. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.